Bien, vamos a continuar. Bueno, la idea de también hacer esos minutos ahí, bueno, para que cualquiera pues descanse lo que sea, pero la realidad es que para poder dejar esto bien grabado, entonces, bueno, que se grabe, digamos, la grabación de la sesión anterior, ponerla a buen resguardo en la computadora y antes de comenzar esta. Bueno, justamente de manera para que ustedes puedan tener estas sesiones grabadas para que las puedan ver después. Por supuesto, pues estas grabaciones, mientras las vamos a hacer, o en el momento que nos toque hacerlas por Zoom, las guindaré yo posteriormente en módulo 7. Esa es una de las ventajas de cuando hacemos la conferencia por allá, que pues se graba y queda ya directamente, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces ya con, digamos, con unos aspectos un poquito más, más concretamente jurídicos, ¿no? De todas maneras, vuelvo y repito, aprovecho, si alguien tiene una duda de lo que estábamos hablando anteriormente, todos los aspectos generales de clase, bueno, por favor, puede ser en este momento, o bueno, si no, también lo hacemos vía WhatsApp. ¿Ok? Eh, ok, yo quería compartir con ustedes una cierta actividad conceptual. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es para ustedes el derecho? No todos a la vez, por favor. Estoy pensando, profe, estoy pensando en una buena que sí que no sea la que uno siempre dice todos los años. Bueno, es que no tiene que ser algo que esté sacado una latica de un libro, o sea, que es para ustedes que ya tienen, son estudiantes de cuarto semestre y ya tienen alguna idea, alguna noción de qué les significa esto. O sea, para mí el derecho es el estudio de las leyes de cierta jurisdicción y cuando se usa en la práctica es el cumplimiento, el resguardo de la justicia o el proceso de justicia en los distintos países. Ok, me lo estás diciendo de una forma hasta cierto punto dentro de los ideales del derecho. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, mi definición sería como un poco corta, pero no sé si está bien. Yo considero que el derecho es como la rama que estudia las leyes y la parte constitucional, entonces no sé si estaría bien y si no, corríjame para ver cómo se podría extender este concepto. No, está muy bien. Yo creo que tú lo estás enfocando desde el punto de vista de lo que entendemos por derecho objetivo, que digamos en el sentido de que el derecho sería todo ese conjunto de normativa, de diferente rango que de alguna manera nos regula, ¿no? Y que bueno, que dentro de las jerarquías de las normas, si lo entendemos en el derecho moderno, tenemos digamos, una norma fundamental que es la norma constitucional y de ahí vamos bajando. Y bueno, por supuesto, de la Constitución hacia arriba tenemos lo que sean las normas supraconstitucionales, lo que entendamos como lesa humanidad, las normas de los tratados internacionales que dentro de las teorías que se entienden como supraconstitucionales, etcétera. Pero bueno, sí, tenemos entonces por una parte un derecho objetivo, también tenemos entonces una noción de lo que es el derecho subjetivo. Ahora, yo les pregunto, ¿el derecho es una ciencia, es un arte, es un oficio, es un fenómeno natural? ¿Cómo lo ven ustedes? Señores, aquí podemos hablar libremente, esto, digamos, es sencillamente una discusión, pues aquí no es que le estoy poniendo una nota a nadie con nada. Fíjense que estos temas son hasta cierto punto bastante filosóficos y abiertos. Profesor, disculpe, usted preguntó algo, que se me cortó la Que les estoy llamada y preguntando, pues que dentro de la concepción que tienen ustedes, podemos decir que el derecho es una ciencia, el derecho es un arte, el derecho es un oficio, el derecho es un fenómeno natural, o sea, ¿cómo lo ven? personalmente lo veo, el derecho lo se podría ver, digamos, como una ciencia porque tiene una metodología y tiene una forma de estudiarse y está, digamos, tiene su organización eh, y es sobre el estudio de las leyes. Entonces, se podría decir que tiene esas características científicas
para considerarlo una ciencia, aunque uno normalmente no la vea por ser una carrera de estudio de leyes o normalmente humanista, no la vea como alguien como una carrera científica o como algo científico, pero se podría ver así. Ok, bueno, fíjense que cuando ustedes vieron Introducción al Derecho, deben haber comentado que se entiende pues que el derecho es una ciencia social, en el sentido de que hay una separación entre lo que serían las ciencias exactas y lo que serían las ciencias inexactas, y dentro de estas las ciencias sociales, y en lo cual entendemos que el derecho es una ciencia de estas últimas, una ciencia social. Ahora bien, eso no significa que determinados aspectos del derecho tengan pues hasta un componente de técnica o incluso de arte, porque bueno, digamos, de alguna manera, la formación o la transposición o la forma en la que se presentan las ideas, por ejemplo, cuando usted va a hacer ¿cómo se llama?, a interrogar a un testigo en un tribunal, y bueno, todas estas cosas que uno ve tipo en las películas, pues, de esas audiencias de juicio, o sea, digamos, a veces el abogado es un performer, por llamarlo pues en el sentido anglosajón de la palabra, pues es un artista, por llamarlo de alguna forma, o sea, tiene cierto grado de intuición, toda la labor jurídica, etcétera, lo cual, digamos, no podemos dejarlo de lado. E inclusive, depende de cómo ustedes también aborden un poco su concepción filosófica del derecho. Si ustedes creen en la existencia, pues, del justnaturalismo, pues, un orden superior de lo que es correcto e incorrecto, y eso deviene de la propia naturaleza humana, de la figura de la divinidad, o de lo que ustedes piensen, pues también pudiéramos entender que si tenemos una fuerte concepción y un naturalista, el que la tenga, también incluso puede entender pues que el derecho a la existencia pues de una regulación de los sujetos en sociedad termina siendo es un fenómeno hasta cierto punto natural o connatural al ser humano. Entonces, digamos, no necesariamente pues habría una única respuesta. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen ese argumento? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, muy bien. Les pregunto entonces, vamos a la segunda idea. ¿Qué sería entonces la norma jurídica? La orden escrita. ¿Están todos de acuerdo? Sería la orden escrita. Yo creo que tengo más de 10 Profesor, yo personas estoy de conectadas. acuerdo con Ah, lo que dice que rige a los ciudadanos. ¿perdón? No, ¿puedes repetir que no se escuchó Yo bien? estoy de acuerdo con lo que está diciendo el compañero, que es la orden. Bueno, se perdió. ¿Alguien más tiene algún aporte? Profe, Edgar Isturi escribe por el chat que está de acuerdo, que son las normas que rigen una sociedad. Me Ok, parece que es una idea un poco más completa a la que yo dije y estoy de acuerdo con eso. claro, pero es un poco, digamos, un poco tautológico cuando si te preguntan qué es la norma jurídica, decir que es la norma. O sea, yo no puedo responder, digamos, si queremos llegar a la idea de qué es la conceptualización de la norma, o sea, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Fíjense que todos tenemos una idea al respecto de esto. A veces son conceptos tan amplios, tan básicos, tan esenciales que nos cuesta a veces de repente definirlos. Entonces, evidentemente, de una norma y una norma concretamente jurídica que nos da a todos la noción de que hay una directiva, hay una orden de conducta que está derivado de eso, ¿correcto? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de normas y concretamente de normas jurídicas, no podemos hacer un inmediato paralelismo a que sea una norma escrita, porque si bien nuestro derecho tiene preponderantemente, o nuestro derecho objetivo tiene preponderantemente una raíz escrita, y digamos, la mayor parte de los sistemas jurídicos son así, porque digamos, la escritura tiene la ventaja pues de la permanencia en el tiempo, de saber exactamente y la certeza de cuál es la norma y todo eso.
eso. Pero sin embargo, fíjense que no toda norma es escrita. Tenemos entonces también la figura de la costumbre normativa, como que es fuente de derecho para determinadas circunstancias, no necesariamente es una norma escrita. En algunos ordenamientos jurídicos, fíjense, por ejemplo, la Constitución o el orden pues, de ley fundamental en el derecho inglés, la Constitución no es una Constitución escrita, como ustedes ya lo deben haber visto en derecho constitucional. Entonces, digamos, la norma jurídica es algo, o el sentido de esto se extiende más allá de un tema de escritura o no. Entonces, la norma jurídica de alguna manera podemos entender que es aquella que establece pues un orden de conducta que entendemos obligatoria en determinado grupo humano, donde de repente hay un sujeto que es el que está obligado a a adecuar su conducta a esa precisión abstracta, general que tiene la norma jurídica, y al mismo tiempo uno de los caracteres del que hablamos tanto del derecho como de la norma jurídica es que es heterónomo. ¿Qué significa eso? Heterónomo significa que la creación de esa norma, de ese orden de conducta, de ese desideratum, viene fuera del individuo que está llamado a cumplirlo. Porque si estamos hablando de los medios de regulación de conductas autónomos, estamos, por ejemplo, en el campo de la moral, ¿correcto? O en el campo, inclusive, pues, en algunos casos de la ética personal, aunque se supone que la ética es heterónoma, pero la ética personal está muy cercana a lo que sería la moral. Pero tenemos claro entonces que la moral, digamos, es un orden de regulación interno de la conducta del individuo, de lo que considera pues que es correcto y lo que no es correcto, y en función de eso, tiene determinado apego a unas determinadas formas de comportarse, ¿correcto? En el derecho, realmente la norma jurídica siempre viene determinada por un sujeto distinto, o bueno, inclusive pues, el cumplimiento, la obligación de darle cumplimiento a eso viene, pues, viene de un sujeto distinto, o la posibilidad pues, de hacerlo cumplir coactivamente es algo que excede pues de la cabeza del individuo. Ángela, sí, dime. Sí, profe, que también podemos decir de la norma jurídica que su objetivo es dirigir el comportamiento de la sociedad, pero a la misma vez como que contiene derechos y también impone deberes a esos individuos dentro de la sociedad. Es correcto, efectivamente eso es así. Y bueno, lo que quería, digamos, pues, antes de relacionar este concepto con lo que ya tú estás diciendo, que estaría más en el campo de las relaciones jurídicas, podemos decir también que la norma jurídica tiene un concepto que es, digamos, la coerción o la coactividad, que, digamos, es esa posibilidad, esa potestad de hacer cumplir la norma, de forzar la conducta del individuo cuando éste no la cumple voluntariamente. Y esto deviene también de ese carácter heterónomo que tiene el derecho. Porque, por ejemplo, la moral, o digamos la norma moral, o el postulado moral que tenga alguien, si ese individuo, ese postulado interno decide incumplirlo, no hay nadie que se lo pueda hacer cumplir, ¿correcto? Pero si uno incumple una determinada norma jurídica, hay unos mecanismos para lograr pues el cumplimiento forzoso o coactivo de eso. Y esto es lo que diferenciaría la norma jurídica de otro tipo de normas, por ejemplo, como lo que nos conseguimos pues con la norma moral, que ya estamos hablando de lo interno, que no sería coactiva, es una cosa interna del individuo, pero incluso en cosas heterónomas como por ejemplo los convencionalismos sociales. Entonces, cuando uno entra en un ascensor, habitualmente lo lógico es que des los buenos días, y es muy probable que nadie te lo responda, pero realmente no hay forma de obligar con ningún tipo de consecuencia o sanción por esa persona a la cual no responde, o ningún tipo de consecuencia jurídica. Que sea un maleducado es otra cosa, o que tú lo pienses es otra cosa, pero realmente en el campo de los convencionismos sociales, o esa normativa hasta cierto punto que nos damos, no tiene la coercibilidad o la coactividad, que es lo que diferencia entonces a la norma jurídica en sí misma. Y como tú dices, Ángela, relacionando lo que dijiste, tenemos entonces también que
las relaciones jurídicas o las normas jurídicas establecen pues una dialéctica, por llamarlo así, de que, digamos, hay un individuo que tiene que adecuar su conducta a lo que dice esa norma y que vendría siendo un sujeto pasivo, y habitualmente hay un sujeto activo que es el que puede exigir de ese sujeto pasivo que se adecue a la norma, ¿ok? Entonces, digamos, existe normalmente, las relaciones jurídicas tienen un elemento, la norma jurídica tiene un elemento de aplicación subjetiva, y cuando entonces esa norma se vincula con los sujetos, estaremos hablando de las relaciones jurídicas que existen. Ojo, importante, el derecho existe y las normas jurídicas existen para regular la conducta de los individuos, de los sujetos, de las personas jurídicas, porque un derecho que no esté llamado a regular la vida en sociedad, sería una neta construcción teórica. Pues todo, la idea de la juridicidad, desde que esto existe, o de cualquier mecanismo de control o de regulación social, inclusive antes de que existiera el derecho, cuando la gente resolvía sus diferencias pues cayéndose a golpe y mordisco, pero siempre ha existido pues una idea de que, de que es un evento social. No existe, si no hubiera el individuo consciente, que tuviera la autocrítica y las nociones propias de que existe, evidentemente no hubiera derecho, ¿no? Bien, bueno, entonces estas ideas generales de derecho, normas jurídicas, relaciones jurídicas, las estamos trayendo para que, bueno, ustedes refresquen determinadas cosas que nos llevan a tratar de ubicar el derecho civil en la teoría general del derecho mediante los tipos de relaciones jurídicas que se desarrollan en el derecho. Entonces, estamos hablando, si el derecho, la base del derecho, podemos verlo desde la óptica de que son las relaciones que se crean entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, y que esas relaciones son obligatorias. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de los sujetos, ¿qué tipo de relaciones jurídicas podemos tener? Podemos tener que el sujeto 1 sea, por ejemplo, cuando es un Estado o uno de esos sujetos de derecho internacional, llámese pues Naciones Unidas, llámese Vaticano, llámese lo que sea, pero digamos, cuando es un Estado o un sujeto de derecho internacional que se vincula o se relaciona, la relación jurídica se da con otro Estado o otro sujeto de derecho internacional, estamos hablando de que esta es una relación jurídica que está regida primordialmente o preponderantemente por el derecho público. ¿Y qué tipo de ramas tenemos para ejemplificar esto? Bueno, lógicamente el derecho internacional público, lo que podemos llamar el derecho humanitario o el derecho de integración. El derecho de integración significa pues el derecho, o esas normativas de integración regional que pueden existir, llámese el derecho comunitario europeo, llámese el derecho de las iniciativas que existen pues en Latinoamérica, bueno, Mercosur, que es en la que estamos ahorita, o antes de eso pues la Comunidad Andina, que fue la que nosotros fundamos con los países más cercanos o inicialmente más afines. Bueno, tenemos otro tipo de relaciones jurídicas que se pueden relacionar, que se pueden dar entre los órganos del Estado y o funcionarios públicos con otros órganos del Estado y o funcionarios públicos. Por supuesto, este tipo de relaciones jurídicas también están enmarcadas en el derecho público. ¿Y dónde vemos esta? Bueno, se me olvidó que entre estados también en el ejemplo anterior estaría el derecho constitucional. En este segunda renglón, también por supuesto podemos ver que estas relaciones se dan dentro del ámbito del derecho constitucional. Pues las relaciones, por ejemplo, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo y el poder judicial, o entre los entes que tienen autonomía funcional, que es lo que llamamos aquí pues las otras esas ramas del poder electoral o el poder moral y todas esas cosas. Pero en definitiva pues lo que vincula a las relaciones de estos órganos entre sí, de estos órganos del Estado entre sí, es el derecho constitucional. Y bueno, por supuesto, en su parte adjetiva, por parte del procesal constitucional. También estas relaciones se pueden dar en el campo ya del derecho administrativo y por supuesto también dentro de la parte adjetiva del contencioso administrativo. Podemos ver que también estas relaciones jurídicas pueden ser de carácter de derecho penal, de derecho militar, en tanto y en cuanto estemos hablando pues de que los sujetos sean órganos o funcionarios, personas con investidura pública. Entonces, bueno, por supuesto estas ramas del derecho en las que estoy hablando no sería una relación totalmente omnicomprensiva, pero es para que tengamos un ejemplo de cuáles son las ramas del derecho que aplican en función de los sujetos que están relacionados o la relación jurídica que se crea en ese determinado tipo de sujeto.
Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando los particulares nos relacionamos frente al Estado, frente a los organismos, frente a los funcionarios, por supuesto en el momento en el que están actuando con una investidura pública, entonces esa relación jurídica también está eh, vinculada o es de naturaleza de derecho público. Y entonces aquí también pues tenemos que estas relaciones se dan en materia de derecho constitucional, cuando estamos exigiendo pues el cumplimiento de una garantía de un derecho fundamental. Lo vemos también en materia, digamos, de derecho administrativo, que no lo puse aquí, pero básicamente el derecho administrativo, una de sus funciones es lo que está llamados a regular ese vínculo o esas interrelaciones que se pueden dar entre el particular frente a la administración pública, básicamente para proteger los intereses del particular frente a la administración pública, pero al mismo tiempo darle cumplimiento a lo que es el interés público o los fines comunes para todos. Entonces eso vendría siendo uno de los propósitos del derecho administrativo, indudablemente. Ahora bien, en la relación jurídico-penal, salvo en los casos de delito de acción privada, prácticamente casi todos los delitos son de acción pública y por consiguiente estamos hablando de que existe una vinculación, una persecución de esos actos lesivos por parte del Estado. Y por supuesto, la persecución de esto tiene que ver con su derecho adjetivo a través del procesal penal. Ahora bien, tenemos entonces en este campo también al procesal civil. ¿Por qué tendríamos dentro del carácter de derecho público al derecho procesal civil? ¿Alguien me pudiera responder? ¿Me están siguiendo? Profesor, sí, profesor, si no me equivoco es porque hay casos donde los particulares o son demandados o demandan al Estado en el cual ellos participan. Y los casos tienden a ser casos civiles, sea por demandas del Estado hechas a un particular por, no sé, por cualquier falta cometida en entorno civil y el proceso es en ese sentido. Nosotros teníamos entendido desde una, creo que fue teoría general del derecho que vimos justamente esto de particulares con Estado, particulares con particulares, pero que había una donde era particulares con Estado, cuando el Estado participaba en esa vinculación, actuando como si fuese un particular, lo cual me haría pensar que cuando usted habla del procesal civil, en donde el Estado participa, en el sentido cuando el particular y el Estado están participando ambos, digamos, actuando como particulares y el Estado no actuando como Estado en sí. Ok, fíjense, bueno, evidentemente puede haber conflictos, digamos, de responsabilidad civil que puedan generarse entre el Estado y el particular, en el sentido de que el Estado pueda, perdón, de que el particular pueda reclamarle al Estado determinada cosa, o inclusive puede existir pues conflictos en los cuales en los que el Estado actúa como un sujeto de derecho privado y se crean relaciones jurídicas con el particular como sujeto de derecho privado. En este caso, pues evidentemente serían relaciones que son regidas por el procesal civil. Ahora, la reclamación de responsabilidad civil que tenga un particular frente al Estado normalmente es una relación que se regula por el derecho administrativo, el derecho contencioso administrativo. Pero en todo caso, pues eso sería parcialmente parte de la razón por la que podemos analizar que el procesal civil es un derecho público, o sea, en el sentido de que por alguna razón uno de los sujetos procesales sea el Estado, una de las partes en ese litigio sea el Estado o un organismo o un ente público o con prerrogativas de poder público, y por alguna razón esa relación se rige frente a la jurisdicción civil ordinaria, los tribunales ordinarios civiles, pero y conforme a las normas de derecho civil, procesal civil ordinario. Pero realmente la razón va un poquito más allá.
¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Una relación jurídico-procesal lo que significa es que tenemos a varias personas vinculadas, o mejor dicho, una relación como triangular. Tenemos el Estado, pues, como el que regula esa relación procesal aquí, y tenemos entonces un sujeto aquí y un sujeto aquí. Sería como un triángulo. Y las normas jurídicas son de derecho público en el sentido que de que están, pues, las normas procesales están puestas por el Estado, no pueden ser modificadas por los particulares, porque en definitiva hay un interés estatal en intervenir en la resolución de los conflictos que puedan existir entre los particulares. Una función del Estado hacer eso, independientemente de cuál sea la forma material de resolución de tales conflictos. ¿Ok? Bien, tenemos entonces nuestra última categoría, cuando los conflictos son de particulares y particulares. Entonces ahí estaría, o mejor dicho, las relaciones jurídicas son entre particulares y particulares. Ahí estamos preponderantemente en el campo del derecho privado, ¿ok? Entonces ya no estaríamos en el derecho público, sino que en estas relaciones específicas estamos en el campo del derecho privado, ¿ok? Entonces ahí tenemos la primordial rama del derecho privado sería el derecho civil, aunque también encontramos allí el derecho mercantil. También podemos entender que indudablemente no son ramas de derecho público, la materia laboral, actualmente la materia de protección de niños y adolescentes y el derecho, a veces el derecho agrario, etcétera. Entonces, eso ha dado a hablar de una especie de tercera categoría que sería un derecho mixto o social, ¿ok? Esa noción, digamos, ha sido bastante aceptada en Venezuela y podríamos hablar que entonces es una discusión en si la teoría bipartita o tripartita de las ramas del derecho. O sea, los derechos se dividen en ramas de derecho público o ramas de derecho privado, o podemos hablar de que existe ramas de derecho público, ramas de derecho privado y una concepción intermedia que vendría siendo entonces este derecho mixto social. Bueno, como les digo, aquí en Venezuela es una noción que ha sido bastante aceptada, pues sobre todo, digamos, en los últimos años, con esta concepción un poco, bueno, social que ese objetivo se le pretende imponer a todos. Pero en definitiva, cuando estamos hablando de estas materias, estas ramas, lo que implican pues que hay unas relaciones jurídico-privadas entre particulares en los cuales el Estado entiende que existe una una de esas partes necesita una protección adicional porque se está un poco más desvalida frente a la otra. Y la forma de equiparar, de igualar ese nivel de juego es que la ley o que el Estado o que la normativa intervenga para darle algunas prerrogativas adicionales a esa parte que se entiende que es el débil jurídico, e inclusive pues en algunos casos lo que se llama la discriminación positiva, que si bien la discriminación en general es antijurídica y es ilícita y es inconstitucional, cuando la discriminación es darle unos determinados beneficios a grupos específicos por razones de justamente de ser un poco más desvalidos, es perfectamente válida y se entiende que incluso que es una política de fomento que puede dar el Estado. ¿Ok? Ahora bien, cuando les digo que esta noción de igualar pues las capacidades de los sujetos, eso existe prácticamente en todos los ordenamientos jurídicos. Sin embargo, no en todos los ordenamientos jurídicos se entiende que la existencia de este tipo de relaciones arbitradas por el Estado, por llamarlo de alguna forma, implica que sea un derecho mixto o social. En muchos casos, por ejemplo, si nos vamos a la mayor parte de los ordenamientos europeos, donde también existe una noción, pues, digamos, social, pero dicen, bueno, el derecho laboral es derecho privado. El derecho a la protección de niños y adolescentes no existe ninguna razón distinta para que esté fuera del derecho civil. Entonces, digamos, algo que nosotros en el derecho interno entendemos como muy claro, bueno, sí, hay una tercera rama que es derecho mixto social, no necesariamente eso es así en la concepción en otros ordenamientos. Eso nos lleva también de la mano a hablar un poco de lo que sería lo de la autonomía de la voluntad versus el principio de legalidad. Entonces, nos sabemos que la autonomía de la voluntad es algo que prepondera en el derecho privado frente a el principio de legalidad que, si bien existe para algunas cosas en el derecho privado, es preponderante en el derecho público, en el entendido de que prácticamente el Estado, los organismos que lo conforman, las diversas ramas del poder público, etcétera, solo pueden hacer o solo pueden actuar en lo que la ley o el ordenamiento, pues la ley en sentido amplio les permite.
En cambio, en el derecho privado entendemos pues que los sujetos dentro de una manifestación de su propio libre albedrío, de su propia libertad, pueden formular, crear relaciones jurídicas o actuar siempre que no estén vulnerando la ley o lo que se llamaría pues lo que es el orden público. Que entonces nos lleva a un segundo concepto, que sería que tenemos que la discusión no, digamos, la dualidad entre derechos disponibles versus orden público. La mayor parte de de los aspectos del derecho privado están dados, pues, sobre todo pues, en la parte negocial, contractual, trata de derechos disponibles, que cada quien puede hacer, ejercer un derecho o no ejercerlo, puede contratar o no puede contratar, puede establecer las fórmulas como quiere establecer la relación jurídica con otro sujeto, versus a cosas que son justamente que no, las que no pueden incidir, que las que no son negociables, por ejemplo, en materia de estado de capacidad y en algunas determinadas normativas de otros que no tienen que ver con estado de capacidad, pero que el Estado dice, ojo, aquí la voluntad particular no puede prevalecer porque soy yo el que garantiza cuál es el alcance de estos derechos o en definitiva cuál es el bien común o la seguridad jurídica que debe existir en esto. Entonces, bueno, digamos, continuando con esos conceptos, podemos hablar de que la pregunta, ¿el derecho privado es mayor que, menor que o igual que derecho civil? Bueno, evidentemente el derecho civil es una rama del derecho privado, pero el derecho privado no se agota en el derecho civil. Como ya vimos en el cuadro anterior, tenemos que existen otras ramas de derecho privado, indudablemente, por ejemplo, el derecho mercantil, y dependiendo de la teoría a las que nos adscribamos conforme a lo de las ramas del derecho, si no entendemos que existe una tercera rama de derecho mixto y social, indudablemente ramas como el derecho laboral y el derecho de protección de niños y adolescentes, entenderíamos que es una rama que estaría en el derecho privado bajo la premisa inicial de que están llamados a regular relaciones jurídicas que existen entre los particulares, independientemente de que esas relaciones no siempre sean paritarias. ¿Ok? Y que a veces, justamente por esa falta de igualdad o la existencia de un cierto débil jurídico, pudiera ocurrir que el Estado intervenga o la ley intervenga, pues dependiendo a través de diversos mecanismos. Ok, por último, para terminar pues esta noción y en el entendido que estoy un poquito rápido para adjuntar todo el contenido pues al tiempo que nos queda en el Zoom. Entonces, ¿cuál sería la importancia del derecho civil? Bueno, indudablemente es una rama histórica del derecho, una de las más antiguas junto con el derecho penal. ¿Por qué esto es así? Porque el derecho civil regula aspectos esenciales del individuo y de la vida en sociedad. Cuando una persona se considera justamente persona, valga la redundancia, cuándo inicia la personalidad jurídica, cuándo termina, cuál es la regulación jurídica que se le da al hecho fisiológico de la procreación y del parentesco y de la familia, que bueno, digamos tiene su componente fisiológico y tiene su componente social, pues, porque digamos los seres humanos en sociedad sí, habitualmente han estado regidos bajo o vinculados bajo relaciones de parentesco, ¿no? ¿Cuál es la relación de la persona con los bienes? ¿Cuáles son las relaciones que se crean cuando las personas contratan entre sí? ¿Qué ocurre con el patrimonio de la persona cuando muere? ¿Qué ocurre cuando las personas deciden unirse afectivamente y formar familia? Entonces, pues estamos claros pues de que el derecho civil es el que está llamado a regular todo esto. Eh, por supuesto, también esa antigüedad y esa regulación implica que hay muchas cosas muchos derechos, muchos principios que habitualmente ha estado llamado el derecho civil a regularlos, a recogerlos, y que después el derecho público los ha desarrollado. Por ejemplo, digamos, el constitucionalismo moderno tiene un fenómeno que tiene 200 años, 200 y pico años a lo sumo, y entonces todo lo que tenemos por derechos fundamentales, derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la asociación, básicamente son cosas que son esenciales al ser humano y que ya venían de alguna manera vinculadas al derecho civil. Entonces entendemos, por ejemplo, ahorita que existe un derecho a asociación, de libertad de empresa. Bueno, el contrato de sociedad
viene regulado el derecho civil desde el derecho romano, prácticamente. Entonces, digamos, hay muchas cosas que es importante que el derecho público las ha arropado, pero que de alguna manera ha tomado las nociones que inicialmente venían del derecho civil. Por supuesto, el derecho civil también es el derecho común o el derecho supletorio para todo el derecho privado prácticamente. Como ustedes verán, pues, cada rama del derecho privado tiene su propio orden de fuentes, pero al final del día muchas cosas terminan siendo llevadas por vía de analogía a lo que está, a los postulados del derecho civil. Incluso en algunas ramas del derecho público, algunos aspectos del derecho público, digamos,